En cambio, el edema agudo pulmonar no cardiogénico tiene el antecedente de que tuvo una agresión, un choque hipovolémico, por eso o un choque neurogénico, séptico, es decir, un daño al cuerpo que le ocasionó ese proceso. Aquí también entran, por decir algo, en la mordedura de serpientes, en el piquete de un alacrán, una reacción de anafilaxia, acuérdate, el choque anafiláctico, todas esas tienen que ver con ese proceso. Sí, a la hora que le haces ya valoración cardiológica, pues vas a ver precisamente que aquí va a haber elevación de enzimas cardíacas, como es el péptido natriurético, como son otras enzimas cardíacas como el CPK, fracción MB. Aquí también va a haber, si le haces un cateterismo, pues que las presiones vasculares están muy altas en comparación a que las otras no. Aquí las enzimas cardíacas van a estar negativas, el péptido natriurético menor de 100. Le haces cateterismo y las presiones de los vasos pues va a estar muy disminuido en comparación al otro, ¿sí? Y en los dos va a haber, en esto no va a haber líneas de Kerley, pero en esta sí. Las líneas de Kerley ya habíamos dicho que son presencia de líquido en las trabéculas. Acá lo que va a haber son microatelectasias o líneas de Flechner, que es diferente. Le hacen el ecocardiograma y pues aquí va a haber una alteración completa de las cavidades izquierdas, ¿sí? Y en el otro pues va a haber una función ventricular izquierda prácticamente normal, ¿sí? El diagnóstico de certeza pues es un cateterismo cardíaco y vamos a ver entonces que aquí las presiones de la arteria pulmonar están menores de 18 y en estas va a estar aumentadas. Entonces esa va a ser la diferencia. Que esta es a consecuencia, el que estamos revisando ahorita, a una enfermedad cardíaca, y la que a nosotros nos incumbe es el no cardiogénico, que lo vamos a ver en otra plática que se llama SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo son los estadios en la formación de edema pulmonar, tanto en el cardiogénico como no cardiogénico? Ya lo habíamos comentado. Primero el proceso es interalveolar, interbronquial, es decir, en los septum de las trabéculas de la pleura visceral, que como los gajos de naranja, ya se los había repetido, y empieza a haber líneas Kerley. Es como cuando se inunda una casa o cuando se inunda una ciudad. Se inunda primero ciertas partes y al final se inunda pues, primero lo más bajo y luego lo más alto. Lo más bajo a nivel de la membrana alveolo-capilar es que drene primero a los lados y al final ya la membrana alveolo-capilar, y es cuando vemos edema en el alveolo, es decir, están inundados de líquido los alveolos. Y entonces aquí ya empieza pues los datos propios de la falta de aire, o sea, la disnea paroxística nocturna, la disnea de reposo, y el paciente va a tener taquipolimia, cianosis, etcétera, porque va a tener una falla respiratoria, alteraciones, ventilación, perfusión. ¿Cuáles son las causas entonces de edema agudo pulmonar, tanto cardiogénico como no cardiogénico? En el caso del edema agudo pulmonar cardiogénico, el aumento de la presión hidrostática capilar, el infarto del miocardio, la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca izquierda y la sobrecarga de líquidos te da ese edema agudo pulmonar. Doctor, es de sobrecarga de líquidos, es bien importante. Y aquí te platico un caso, doctor. Y fíjense, nada más la gravedad, si no ponen atención a lo que estamos platicando. Llega un joven con asma bronquial a un hospital, yo estaba en México, y me habla de aquí en Morelia, la doctora de guardia, y me dice, oiga, doctor, nos llegó aquí a nuestra clínica un joven que tiene crisis asmática. Vi su radiografía, todo, y le dije, ¿sabe qué está en crisis asmática? Dele las siguientes indicaciones. Le dije, fíjense bien, y se lo di por escrito, solución glucosada, 1000 cc para cada 24 horas. Pues la doctora estaba dormida o no entendió, yo no sé, pero yo hasta dije después, Chihuahua, yo me equivoqué, no, doctor, decía bien claro, 24 horas, es decir, 1 litro en un día. Ella le puso 1000 mililitros para 4 horas. Entonces, fíjense cuántos litros le estaba pasando de agua, y eso fue un viernes en la noche. Llega el sábado
ya hacen cambio de guardia y me dice la doctora que sigue, doctor, fíjese que todo va bien, el joven ya se le quitó la falta de aire, pero fíjese que está orinando mucho, se la pasa en el baño todo el día. Dije, chihuahua, pues ahora tendrá un proceso, pues pídale un general de orina, etcétera. Bueno, total. También la que estuvo de guardia no se puso las pilas, y para que vean, doctores, que estar de guardia no es hacerse patos, esta doctora no pasó indicaciones, le puso más indicaciones. O sea, ni siquiera revisó el expediente. Y las enfermeras igual. O sea, por un lado y por otro. Llega domingo y lo mismo. Hacen cambio de guardia y el doctor que estaba el domingo, doctor, todo bien, pero está orinando mucho su paciente, está orinando y ya hasta le iba a poner una sonda, más bien le puso una sonda. Le iba a poner una sonda y pues siempre se la puse porque está orina y orina, doctor, y pues mire, tiene mucho orina. Llego a medianoche del domingo, doctores, y el paciente ya empezó, oiga, doctor, fíjese que ya estaba re bien, pero otra vez tiene estertores en marea. Estertores en marea, ahorita lo vamos a ver a continuación, es que empieza en las bases y empieza a subir. Dice, está bien polimléico, doctor, hipoxémico. Le volvió a dar la crisis. Hijo, man. Llego y me dice su familia, oiga, doctor, no sé qué medicamento le están dando, pero mi hijo se la ha pasado en el baño día y noche. A ver, tráigame las indicaciones. Pónganse a pensar, doctores, 6 litros de agua al día. Lo bueno es que fue un joven y que tenía buen riñón. Fíjense la responsabilidad por no poner atención a una indicación médica. Y otra vez volví a corroborar, yo no me equivoqué. Ahí decía cada 24 horas. Entonces, doctores, vean, te lo estoy platicando porque es un hecho real, y entonces aquí la sobrecarga de líquidos a veces es la causa del problema, sobre todo después de una cirugía. El número 2 es para el CIRA, es decir, para el edema agudo pulmonar no cardiogénico. Aumento de la permeabilidad capilar inducida por toxinas inhaladas, por sepsis, por radiación, por toxicidad de oxígeno, fíjense en ese, por CIRA, por trauma, por aspiración de jugo gástrico o por coagulación intravascular diseminada a pacientes sépticos o terminales. Y la otra es disminución del drenaje linfático, es decir, que una carcinomatosis te puede dar un edema agudo pulmonar no cardiogénico, verse la liberación de antimetabolitos y demás que ocasionan también inflamación de la mucosa y de los vasos. ¿Cuáles son las otras causas? Pues aquí están. Disminución de la presión intersticial, extracción rápida de líquido pleural, neumotórax por hiperinsuflación. Cuando nosotros sacamos un derrame pleural muy rápido, menos de 1000 por hora, puede ocasionar que el paciente tenga una expansión brusca y haga un edema pulmonar unilateral. Cuando veamos el caso de neumotórax, se los voy a volver a comentar lo que es el tratamiento del neumotórax. Ahora lo vamos a ver más adelante en un caso clínico. Disminución de la presión osmótica, es decir, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica y desnutrición. Te lo hacen exactamente igual que el edema agudo pulmonar cardiogénico, aunque no cardiogénico, solo es por alteraciones de las presiones hidrostáticas. En el edema agudo pulmonar, y luego la otra es patologías inciertas, es decir, la enfermedad de Monge, la enfermedad de Monge, que es enfermedad de las grandes alturas, el choque neurogénico, aquella persona que se pasa de la dosis de heroína, también mueren de edema agudo pulmonar de CIRA. También los narcóticos, es decir, cuando ustedes oyen que una persona se metió mucha coca o mucha morfina o otro tipo de enervantes inhalados o en la vena, doctores, si no mueren de una apnea porque inhiben el centro respiratorio, pueden morir de CIRA, como es aquí. Muchas veces la heroína es la que más causa de los narcóticos este tipo de problema. El otro es la tromboembolia pulmonar y la eclampsia. Ustedes van a tener muchos pacientes en terapia intensiva o sea, pacientes embarazadas o ya que tuvieron su parto, pero que tuvieron eclampsia. Entonces, una de las consecuencias, recuérdate que la eclampsia, uno de sus datos es hipertensión arterial muy, muy elevada. Entonces dan insuficiencia cardíaca
izquierda, pero también las proinflamatorios producen edema agudo pulmonar no cardiogénico. Muy bien. Entonces, el edema agudo pulmonar cardiogénico, los datos clínicos, ¿cuáles van a ser? Disnea paroxística nocturna, ortopnea, tos y esputo asalmonado. Ojo con esto. Hasta aquí primero. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior que estábamos revisando el caso clínico que les pregunté a los grupos qué era la disnea paroxística nocturna, la ortopnea y la trepopnea? Y le habíamos quedado que estos son datos de falla cardíaca. Pues aquí los tienes. Pueden tener tos y expectoración asalmonada. Son pacientes que te dicen, mire doctor, ya tiene mi familiar 12 horas o 6 horas, porque son periodos cortos de tiempo, antes estaba muy bien, y empezó a expectorar mucha flema, pero con mucha espuma, y color asalmonado es rojizo. ¿Esto a qué se debe? A la extravasación de albúmina. Acuérdate que tú el huevo cuando lo bates, se hace mucha espuma, pues esa espuma es la misma de la albúmina que se está filtrando y con el oxígeno, con el aire, pues se empieza a formar burbujas. Es decir, tiene casi un vaso lleno de pura espuma y solamente 10 mililitros o 15 mililitros de expectoración, pero asalmonada. También puede haber taquipnea, taquicardia, hipoxemia. Puede empezar a ver ya datos de falla cardíaca izquierda, como es el galope, es decir, el tercer ruido. El galope ventricular, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva y edemas periféricos si están involucradas las cavidades derechas. Estertores crepitantes inspiratorios. Entonces aquí puede ver datos de insuficiencia cardíaca izquierda, que es todo lo anterior, y las derechas cuando existe hepatomegalia, tercer espacio. Muy bien, a la historia clínica, ¿qué pasa? A la historia clínica, el edema agudo pulmonar no cardiogénico hay que interrogar sobre signos y síntomas de proceso infeccioso, disminución del estado de alerta, trauma, aspiración de contenido gástrico, ingesta de medicamentos o drogas e inhalación de tóxicos. En laboratorio, ¿qué le vas a solicitar? Pues si estamos diciendo que el diagnóstico diferencial es edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, pues lo primero que le vas a hacer es las enzimas cardíacas. Entonces le vas a solicitar enzimas cardíacas como es transaminasa glutámico, oxalacética, deshidrogenasa láctica, creatinifosfoquinasa en su forma MB, la troponina 1 y la mioglobina. Si estás pensando en que el paciente tiene un problema toxicológico, pues le vas a hacer el estudio toxicológico en orina o en sangre. El péptido natriurético también es importante aquí. Si el péptido natriurético está a menor de 100, es negativo para insuficiencia cardíaca. En pacientes entre 100 y 500 son pacientes en estado crítico con diagnóstico diferencial de insuficiencia cardíaca, y mayor de 500 es positivo ya para insuficiencia cardíaca. O sea, esta enzima va a empezar, si tú lo recuerdas, el péptido cerebral natriurético se va a aumentar cuando existe alteraciones del ventrículo izquierdo. Esa es la causa por la que se aumenta. Entonces es importante pues tenerlo presente. Radiológicamente, el edema, ahorita nada más vamos a revisar edema agudo pulmonar cardiogénico, el no cardiogénico no, porque si no nos vamos a perder. El edema agudo pulmonar cardiogénico, lo primero es la cefalización del flujo, es decir, son vasos sanguíneos muy ingurgitados, ¿sí? Que puede tener cardiomegalia, puede tener datos de cardiomegalia porque hizo insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Puede tener derrame pleural casi nunca, puede presentarse, pero es mínimo. Lo que sí va a haber es líneas de Kerley, es decir, líneas o cortes peribronquiales, líneas septales y broncograma aéreo, el cual no es muy usual presentarse. Solo nada más la cefalización del flujo y las líneas de Kerley. Aquí las tienes.
Ve cómo se ve muy cefalizado el flujo, muy cefalizado, ¿sí? Y en el de arriba, que es el edema agudo pulmonar cardiogénico, y las líneas de Kerley. Las líneas de Kerley, doctores, para que lo entiendan, son 4 líneas, pero las que más están descritas en todos los libros son las líneas A y B de Kerley. La A es como bigotes de gato, y las B como bigotes de chino, para que no se les olvide. Bigotes de gato es líneas A y bigotes de chino, las líneas B. Son estas que ven acá. Este es el edema agudo pulmonar cardiogénico. Digo, no cardiogénico. Entonces, en el edema pulmonar, el edema del intersticio se traduce porque hay borramiento de la trama vascular y la presencia de líneas de Kerley. Son las líneas que te dije, bigotes de gato y bigotes de chino. Aquí están, son las que te ponen ahí. El edema alveolar da sombras de relleno que indican simétricamente alrededor de los cilios, produciendo la imagen de mariposa, alas de mariposa, con mucha imaginación. El aumento del tamaño de corazón indica que es un paciente cardiópata. En el CIRA puede que tenga un corazón grande, pero puede ser que no. Entonces, líneas A de Kerley, de bigotes de gato, y las B de Kerley de chino. Y las edema agudo pulmonar con las alas de mariposa, que esa es la otra situación. Aquí lo tienen, un ejemplo. Primero, alas de mariposa, las líneas A de Kerley y las B de Kerley. Alas de mariposa, líneas A de Kerley y B de Kerley. Y la cardiomegalia, cor bovis, cardiomegalia derecha, derecha e izquierda. Cor bovis, derecha e izquierda. Aquí tienes otras imágenes. Según lo avanzado, por eso cuando en la exploración física son los estertores en marea, como si fuera una marea, así como a nivel del mar, donde hay espacios que primero no hay agua y luego ya se empiezan a llenar. En esta se ven muy bien las líneas de Kerley, miren, esas son las líneas Kerley. Esas son los bigotes de gato y estos son los bigotes de chino. Estos son los bigotes del gato. Todos esos son líneas de Kerley y estos son los bigotes de chino. ¿Sí? Y ve cómo están los infiltrados alveolares como alas de mariposa. Aquí tienes otro donde las bases es donde está más congestivo, pero hay líneas de Kerley y alas de mariposa. Entonces depende en qué fase esté. Aquí tienes este caso, donde era un piloto jubilado de 59 años, que si tú recuerdas, Bolivia-La Paz está a 3.600 metros. Presenta una radiografía y todos los signos y síntomas de edema agudo pulmonar. Vean las alas de mariposa y vean las líneas de Kerley. Ahí están las líneas. Los bigotes de gato y los bigotes de chino. Ahí se ven. Líneas A y B de Kerley. ¿Sí? En el cultivo de espunto se descubre estreptococo neumonía. ¿Sí? Entonces, este paciente tenía una neumonía típica por estafilococo neumonía, ¿sí? Y se parecía mucho al edema agudo pulmonar cardiogénico. Todos pensaron que era edema agudo pulmonar cardiogénico porque a veces, hace rato decíamos que por altura puede ser la enfermedad de ¿cómo se llama? De monje, y te da estas mismas imágenes por edema agudo pulmonar en las alturas. Bien, al paciente con edema agudo pulmonar cardiogénico, pues le vas a hacer una evaluación ecocardiográfica. Una evaluación en donde vas a ver precisamente la función miocárdica y valvular, ¿sí? Y se puede ayudar a identificar la causa del edema agudo pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. O sea, ahí lo vas a ver por la falla cardíaca y el PAFI que tiene cada uno de ellos. El siguiente estándar de oro, pues lógicamente es el cateterismo cardíaco. ¿Sí? El paciente tiene ¿cómo se llama? Un cateterismo cardíaco, en donde, que es el estándar de oro, para determinar la causa del edema, permite monitorizar las presiones de enclavamiento, que son las presiones en cuña, presiones del llenado cardíaco, del gasto cardíaco y resistencias vasculares sistémicas. ¿Sí? Si la presión de cuña pulmonar es mayor a 18, ese es edema agudo pulmonar cardiogénico. Si es menor de 18, va a ser SIRA.
Las complicaciones del cateterismo cardíaco de la arteria pulmonar, pues hasta el 9% puede tener hematoma en el lugar donde pusiste el catéter, donde hiciste la punción arterial, puede haber sangrado, puede haber arritmias por el paso del catéter y vía de entrada de bacterias al tejido subcutáneo. El otro estudio que se hace es medir la presión venosa central. Se supone que la presión venosa central no se considera subtítulo de la presión en cuño de la vena pulmonar, ya que puede incrementar sin hipertensión arterial pulmonar aguda y crónica o sobrecarga de volúmenes del ventrículo derecho. En ausencia de aumento de la presión de la aurícula izquierda, puede ser que la presión venosa central pues se encuentre normal. La presión venosa central, doctores, es cuando meten un catéter y lo dejan precisamente aquí en la cava antes de su entrada al corazón. Y esa es la PVC, la presión venosa central. Como dice aquí, no nos sirve para ver edema agudo pulmonar porque no está midiendo las cavidades izquierdas, solo las derechas. Entonces no nos sirve para nada. Bien. Aquí, doctores, ¿cuál es el tratamiento del edema agudo pulmonar cardiogénico? Lo primero es hacer el diagnóstico diferencial, eso es lo primero. A ver si queda claro. Vamos a hacer una remembranza antes de entrar a tratamiento. El edema agudo pulmonar, el libro lo divide en edema agudo pulmonar cardiogénico, que es por falla cardíaca, y el edema agudo pulmonar no cardiogénico, que es por una agresión al cuerpo. Por eso se le llamaba antes pulmón de choque. Choque cardiogénico, choque neurogénico, choque hipovolémico, choque séptico, como ya lo vimos ahí, sobreposición ¿cómo se llama? A drogas, ¿sí? Y eso, o disminución de las presiones oncóticas del plasma, que nada tiene que ver con las presiones hidrostáticas. Entonces, si ya hiciste el diagnóstico de edema agudo pulmonar cardiogénico, ¿sí? Debemos tener restricción hídrica y balances negativos, monitoreo continuo de oxígeno, es decir, monitoreo de signos vitales continuo, control estricto de líquidos, ponerle oxígeno con mascarilla al FIO2 al 100%, ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva, dependiendo cómo va el paciente desde el punto de vista oxigenación. El ecocardiograma y si se requiere terapia antiisquémica y de reperfusión, es decir, el eco, si se puede, hay que hacerlo lo más rápidamente posible. ¿Y qué fármacos vamos a utilizar? Unos que disminuyan la precarga, mejoren la poscarga y que sean inotrópicos. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? Bueno, aquí empieza nuevamente. ¿Es edema agudo pulmonar cardiogénico o no cardiogénico? Es cardiogénico, le vamos a dar entonces, si tiene infarto del miocardio, que es una de las causas a veces de edema agudo pulmonar cardiogénico, pues hay que darle un analgésico potente. Hay que darle también medicamentos para el infarto, como es la nitroglicerina. Pero ustedes, médicos generales, eso sí es bien importante. Médicos generales, que te llega un caso echando espuma por la boca, es decir, expectoración espumosa salmonada, que tiene disnea paroxística nocturna y el familiar o el mismo paciente te refiere que ya tiene hipertensión arterial sistémica de mucho tiempo o ha tenido problemas cardíacos o piensas que tiene un infarto del miocardio, lo primero que tienes que darle para el edema agudo pulmonar es el diurético de ACE. La furosemide es la principal, aunque otros utilizan la bumetanide, pero el más importante es el furosemide para el proceso agudo. También le puedes dar otros cardiotónicos como el eseditide o inhibidores de la ECA, ¿sí? Los inhibidores de la ECA, es decir, algún medicamento antihipertensivo que nos pueda servir a ese nivel. Los inotrópicos, si hay falla cardíaca, hay choque, pues hay que dar dobutamina, milrinona o levosimandan, que son los nuevos tratamientos. Estos, doctores, no me interesa que los aprendas, igual que el esiditide. Eso los van a ver en cardio, no los voy a mencionar yo, nada más los dice el libro, los dicen estas clínicas de Norteamérica. La ventilación mecánica BiPAP, CPAP o ventilación mecánica invasiva va a depender si el paciente mejora. Acuérdense aquí con esta foto que la primera causa de insuficiencia cardíaca
derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Recuerden que cuando el corazón falla, el pulmón falla. Entonces aquí se empieza a llevar de corbata la oxigenación y por lo tanto el paciente pues necesita un apoyo. Bien, ¿cuáles son las predicciones de mortalidad de pacientes con edema agudo pulmonar cardiogénico? ¿Sí? Pues va a depender de qué tan avanzado está la falla cardíaca, es decir, la necesidad de apoyo de ventilación mecánica, la disfunción valvular aguda, la necesidad de apoyo inotrópico, elevación de marcadores de lesión miocárdica, y en el ecocardiograma evidencia de isquemia o de arritmias, y la otra es la edad avanzada. El corazón pues ya no funciona bien, y si ya está fallando es difícil volverlo a echar a andar. Esa es tristemente la historia. Que también otros factores de predilección, lógicamente. Recuerden ustedes que le llamamos falla orgánica múltiple cuando dos o más órganos están fallando al mismo tiempo. Aquí ya está fallando el corazón y está fallando el pulmón, es decir, tiene falla respiratoria a consecuencia de falla cardíaca. Si aunado a ello tiene insuficiencia renal, empieza con hipotensión, ya estás utilizando digoxina o sus equivalentes, y el paciente persiste con dolor torácico y anemia, son factores de mal pronóstico. El dolor torácico es porque puede ser una tromboembolia pulmonar y la anemia pues que está sangrando por algún lado. ¿Qué vamos a hacer en urgencias cuando te llegue un paciente con edema agudo pulmonar cardiogénico? Lo primero que tienes que hacer, si estás en tu servicio social, pues es, como te digo, mejor ponle un diurético de momento, si tiene espuma por la boca, mucha tos seca, espumosa, salmonada y tiene estertores en marea. ¿Qué le vas a hacer? Valorar el estado de alerta del paciente, dar posición de semifowler o Fowler, administración de oxígeno de acuerdo a las necesidades, preparar equipo y material para primeros auxilios, ¿sí? Actualmente ya el equipo de primeros auxilios ya no se llama carro rojo, doctor, ese se llama carro azul por la OMS. Entonces ya no se pide traer el carro rojo, es el carro azul. Se debe preparar un equipo listo para intubar un paciente, intubación orotraqueal, permeabilización de la vía aérea y monitorización frecuente de signos, incluyendo oximetría de pulso, capnografía, la PVC, la biometría y en su momento colocar pues el catéter de Swan-Ganz. Ese es importante, ¿sí? ¿Qué otros cuidados vamos a tener? Pues el que te estoy platicando, instalar la sonda vesical y el catéter de Swan-Ganz para toma de gasto cardíaco y presión de la cuña pulmonar, la presión en cuña. Tomar muestras para exámenes de laboratorio, interpretación de los mismos y implicación de fármacos de acuerdo a la prescripción médica. O sea, el caso. Vigilar patrón respiratorio, frecuencia cardíaca, taquipolimnea, uso es decir, de tiro. Datos de hipoperfusión, coloración de piel azulosa, pulsos y llenado capilar alterados y temperatura hipotermia. E interpretar la radiografía. ¿Tiene edema agudo pulmonar? Es decir, líneas de Kerley o no tiene. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Pues estás en tu lugar de origen o en urgencias, pues es mantener permeabilidad y libre secreción en las vías aéreas. Aquí, doctores, es cuando está indicado nebulizar, ojo con lo que voy a decir, nebulizar vodka o coñac. 1 mililitro de vodka o 1 mililitro de coñac para romper el edema, la tensión superficial de membrana y que no haya tanta espuma. Lo vuelvo a repetir. Libre de secreciones lo puedes hacer nebulizando coñac o tantita vodka, 1 mililitro de coñac o de vodka, y con eso mejora mucho la función de esa parte del edema agudo pulmonar. Valorar nivel de ansiedad y procurar ambiente adecuado en reposo del paciente con aseo personal y valorar su ingreso a terapia intensiva. En conclusión, doctores, los cuidados de urgencias de la atención del paciente con edema agudo pulmonar cardiogénico requiere una exigente priorización de la necesidad de evitar la falla renal y potenciales, ya que trata de una de las complicaciones más frecuentes que ponen en peligro la vida del paciente, y el éxito está en un buen plan de cuidados de urgencias con los médicos de primer contacto. Entonces,
Aquí la situación, doctores, es diagnóstico diferencial de edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Médico general, aquí lo que te debe de importar, o yo te sugiero lo siguiente: si tú haces el diagnóstico clínico radiológico de edema agudo pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, vale la pena que le des ¿cómo se llama?, de tratamiento de prueba, una ámpula de furosemide intravenoso. Si es cardiogénico, el paciente espectacularmente, pero espectacularmente, doctores, va a mejorar, se le va a quitar, y si le nebulizas la vodka más rápido. Pero si es edema agudo pulmonar no cardiogénico llamado SIRA, la próxima clase vamos a ver SIRA, para que vean la diferencia entre uno y otro. En el edema agudo pulmonar cardiogénico, el otro lo vamos a ver después, es que el paciente casi siempre es mayor de edad, tiene antecedentes, este es bien importante, de cardiopatía, hipertensión arterial sistémica, precordialgia, es decir, datos de que tenía dolor a nivel de corazón o palpitaciones recientes. Imprudencia dietética reciente, es decir, un paciente cardiópata que se fue a comer mariscos y a chupar cerveza y pues empieza con falla cardíaca. Tensión metabólica menor, es decir, que tiene que empieza o que tiene a veces también cardiopatía y es diabético y tiene cetoacidosis diabética. Pacientes con otras comorbilidades como infección urinaria más cardiopatía, hemorragia gastrointestinal o desequilibrio hidroelectrolítico por diarrea, etcétera. Cuando ya existe falla cardíaca como tal, va a haber ingurgitación de las venas cervicales, hipertrofia ventricular izquierda con choque de la punta y discinesia, ¿sí? Ese es bien importante. Va a haber taquiarritmia con choque de la punta positivo. Puede haber soplos o taquiarritmia. Y ya cuando el paciente empieza con insuficiencia cardíaca derecha, empieza a haber edema agudo, edemas en nasarca, pues edema en miembros inferiores, edema en abdomen, en tórax, ingurgitación yugular. Indicios de isquemia antigua, es decir, un paciente que ya tiene antecedentes, que tuvo un infarto, traen hasta marcapaso a veces, y que empieza con taquicardia supraventricular. Y ya radiológicamente hay hipertrofia de cavidades izquierdas. El cor bovis, falla cardíaca derecha-izquierda, infiltrados centrales o basales, lo que son las alas de mariposa, el pedículo vascular mayor a 53 milímetros, es decir, isofalización del flujo, con congestión peribronquial, las líneas septales, líneas de Kerley, ya les dije, el bigote chino y el bigote de gato, el broncograma aéreo y derrame pleural. Y el otro es la presión de la arteria pulmonar en cuña, que es pues una mayor a 18, que te está hablando de que hay un proceso a nivel central cardíaco, y el índice cardíaco menor de 3.5 litros por minuto por metro cuadrado, es decir, falla cardíaca o falla postcardia. Esos van a ser los datos, ¿sí?, de edema agudo pulmonar cardiogénico. El no cardiogénico, insisto, pues tiene todo lo que está aquí, no lo tiene el otro, pero lo vamos a ver en la próxima clase, que se llama edema agudo pulmonar no cardiogénico o SIRA. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? Cuando vayan a Milán, no dejen de ir a visitar ¿cómo se llama? Esta imagen que es la Última Cena, y vayan a ver ahí por algunas cosas que son importantes, no nada más de la historia católica, solo lo que hizo precisamente Da Vinci y otros personajes ahí famosos. Sí, en Milán ahorita es considerada los que les gusta la ropa, se le llama ¿cómo se llama? La capital mundial de ropa, precisamente de donde está la moda, la capital mundial de la moda en cuanto a vestidos. Entonces, pues ahí se van a echar su vuelta a esto. Bien, doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Creo que no, doctor, muy amable, gracias. Bueno, este tema ustedes lo van a revisar con los cardiólogos, porque es un tema que, insisto, lo tenemos que tocar aquí por el diagnóstico diferencial de SIRA, que ese sí nos interesa a los neumólogos, pero van de la mano el diagnóstico diferencial y la falla cardíaca.
Entonces, doctores, ya están, ya clínica radiológicamente, ya están capacitados para hacer diagnóstico de edema agudo pulmonar cardiogénico. Bien, entonces, pues aprovecho para felicitar a todas las mujeres mañana en su día. Ahí les acabo de mandar un libro para que se pongan a leerlo. Nosotros los hombres también es de interés. Y pues, como dicen por ahí, a la mujer ni con un pétalo de rosa. Felicidades, doctoras, que se las pasen muy bien y sobre todo, pues, pues a ver, cómo les comento, o sea, que no haya, pues, tristeza por lo que pasó ayer en Puebla, porque sí, a todos nos trae de cabeza. Y como le dije con los jóvenes que estuve en la mañana, sí es muy importante, doctores, que sí, otra vez volvamos a dar una, ¿cómo se dice? Ahora sí, a filosofar sobre nuestra vida. Porque lo que pasó ayer habla de que los valores de la humanidad están por los suelos, doctores. Y nosotros como médicos, si algo queremos conservar es la salud, chingado, y esta bola de rufianes hacen lo que hacen como que sí no le da tristeza y le da vergüenza ajena. Entonces, pues hay que sobre todo ahorita, por eso decía que las mujeres mañana es su día, pero también los hombres, aunque no sea nuestro día, es filosofar sobre nuestra conducta, doctores. Los valores, mañana es día de que todos le echemos una repasada a las virtudes y valores del ser humano y nuestros defectos y nuestras faltas que tenemos. ¿Sí? Así es que, doctores, hay que tratar de ser mejores y los felicito porque pues he encontrado gente Pareto positivo y esto habla de muy bien de ustedes. Pues estamos, doctores, al pendiente y buenas noches y nuevamente felicidades a todas las mujeres. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.